Quiero compartir con usted el resumen del libro más famoso del mundo, traducido en miles de idiomas y vendidos millones de ejemplares, pero también generador de gran controversia en toda la historia. Me refiero entonces a la Biblia, pero vista no desde la perspectiva de la exégesis o interpretaciones de su contenido, para evitar así el centro mismo del debate. Comparto con usted la historia de la Biblia, realizada por la escritora inglesa Karen Armstrong, una exmonja que durante 7 años perteneció a una orden católica para luego retirarse de ella y educarse en teología y filosofía en el Colegio de Santa Ana de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Bienvenidos entonces a mi canal Libros en 10 minutos y lo invito a que usted conozca el argumento del libro y decida si es de su interés. Comienza este relato con la Torá, contando la historia antigua de los israelitas que inicia en el siglo XVIII antes de nuestra era, cuando Yahvé ordena a Abraham dejar su tierra natal para establecerse en Canaán, con la promesa de heredar aquella nación. Para el siglo XIII de esa misma era, Yahvé lidera a los israelitas de los egipcios que habían esclavizado a su pueblo y bajo el liderazgo de Moisés los somete a un éxodo por el desierto durante 40 años y recibe en el monte Sinaí la ley a través de los 10 mandamientos. Pero es Josué quien finaliza el éxodo conduciéndolos a Canaán, donde se apropian de la tierra prometida. En el siglo VIII de esa era, el mundo atraviesa una revolución literaria en Oriente Próximo y en el Mediterráneo Oriental. Surgen los poemas épicos de Homero en Grecia y en Judea e Israel se crean sagas nacionales que entran a crear lo que más tarde se convertirá en la Torá. Aparecen los narradores históricos que oralmente transmiten las instrucciones que Yahvé había dado a Moisés. Posteriormente, un pequeño grupo de profetas quiso adorar solo a Yahvé, que exigía adoración solo para él, abandonando los dioses locales e iniciando la creencia monoteísta. En ese mismo siglo, el imperio asirio destruye Samaria, capital de Israel, deportando su clase dirigente, pero un siglo después, en el siglo VII, los asirios entran en decadencia y Judea, en plena Edad Dorada, reconstruye el templo de Salomón y en el curso de su restauración encuentran el libro de la ley que Yahvé le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Para el siglo VII, los reformadores añaden versos que según ellos escribió Moisés como si fueran las palabras de Yahvé y que leyó a su pueblo dando lugar al nacimiento de la famosa Torá, convertida luego en la Biblia hebrea. Todos estos textos, aunque no se habían convertido en la Sagrada Escritura, ya comenzaban su transformación hacia ella. Para el siglo VI, en el 597, llega la primera diáspora judía a Babilonia. Jerusalén, la capital de Judea, es asediada y su templo ya reconstruido es destruido por este imperio en el 586. Los deportados judíos alcanzan a sacar algunos rollos de textos sagrados del archivo real de la ciudad. Son llevados a Babilonia para estudiar aquellos documentos y aparecen otros historiadores identificados como los narradores P, haciendo referencia al Pentateuco. Llega el 539 y Persia derrota a los babilónicos y tal como lo prometió Ciro, como líder de ese imperio, repatria a los exiliados
que traen consigo 9 rollos conteniendo la historia de su pueblo desde la creación hasta la deportación. Se va conformando la Biblia hebrea, que aunque no estaba completa, ya contenía el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para finales del siglo IV antes de nuestra era, el rey persa envía a Jerusalén a su ministro de Asuntos Judíos con el fin de convertir la ley de la Torá en la nueva ley de la tierra. Pero vaya sorpresa al ver un pueblo que desatendía todos sus preceptos. La Torá comienza una evolución hacia la Sagrada Escritura bajo un contexto ritual que la separaba de la vida cotidiana. Para el siglo II ya se desprendía de ser un mero código de leyes, acercándose más a ser una expresión de la más alta sabiduría y de bondad trascendente. Antes de terminar la era antigua, ya se anunciaba la llegada de un rey de la tribu de David, que inauguraría el reino de Dios, incluyendo tanto a judíos como a gentiles o no judíos. Llega Jesús de Nazaret como predicador judío que vivió en las regiones de Galilea y Judea. Es sacrificado en Jerusalén en torno al año 30 después de nuestra era, bajo el gobierno de Poncio Pilato, prefecto romano de la provincia de Judea. En la primera guerra judeo-romana, Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, asedia la ciudad de Jerusalén y destruye el segundo templo en el 70 de nuestra era. Se estimula un gran esfuerzo literario para los cristianos y las Sagradas Escrituras afloran con una gran resonancia. Inicia la era del Nuevo Testamento, reivindicando a Jesús como el rey ungido de la casa de David. Sus seguidores aseguran haberlo visto después de su muerte, convencidos de su resurrección. Comienza la transformación de los gentiles hacia una conversión judeocristiana y nace el cristianismo creando su propia interpretación de la Torá y los libros de los profetas. Con la unión de Pablo de Tarso a este movimiento, se comienza a escribir lo que posteriormente se convertirán en los textos sagrados. La Torá está siendo superada por Cristo, que era más elevado que Moisés. Para el siglo II después de Cristo, la mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento estaban terminados, pero el cristianismo no estaba conformado aún como canon homogéneo. Jesús se estaba convirtiendo en sinónimo de Mesías, ungido y Cristo, y las Sagradas Escrituras en los Evangelios, que según algunos historiadores fueron escritos en la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, atribuidos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cobra gran relevancia el principio de compasión, apoyado en lo que ya se había dirimido como la regla de oro de la Torá. No hagas al otro lo que no quieres que se te haga. A comienzos del siglo IV, en el 312 de nuestra era, el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo y este evento genera un gran respiro e impulso al movimiento cristiano que había intentado desaparecer tras las persecuciones romanas. Los padres de la Iglesia cristiana se acogen al concepto de logos, que los estoicos entendían como aliento divino que organizaba la realidad. Se establecía la divinidad de Jesús, que para Pablo revelaba el plan de Dios. Los cristianos se alejan del contexto histórico de la Sagrada Escritura y la convierten en fuente inagotable de nuevos significados e incluso obtener lecciones morales válidas para el momento. La Biblia sin alegoría no tenía sentido y no debía ser interpretada solo de manera literal.
Con la declaración oficial del cristianismo como religión del Imperio Romano, ya no hay más oportunidad para el martirio, y los monjes en su vida de oración se concentran en el amor al prójimo más que en el amor a Dios, como había sido hasta el momento. Surge el concepto de caridad como elemento clave del movimiento cristiano. A finales del siglo IV, en el ocaso del Imperio Romano, aparece Jerónimo, un dotado lingüista, que traduce la Biblia del hebreo y el griego al latín. La Vulgata, como es llamada, tiene la posibilidad de ser leída por el pueblo en su propio lenguaje. A la caída del Imperio Romano, el cristianismo interpreta este evento como la condena en que había caído la humanidad entera en un periodo que va desde el siglo V hasta el IX. Algunos escritores cristianos proporcionan diferentes interpretaciones de la lectura bíblica, preguntándose si el camino correcto era utilizar la literalidad o la alegoría. Comienza a formarse el concepto de lectio divina o estudio sagrado, acrecentando la relación con Dios, poniéndole corazón al sentido literal, mientras otros escritores van a una lectura con solo sentido literal. Los siglos XIV y XV llevan al mundo a un momento muy especial de descubrimientos geográficos y científicos, como el Nuevo Mundo y la invención de la imprenta, y sucesos cruciales como la conquista de los otomanos a Bizancio y la peste negra. Llega el Renacimiento como un periodo que genera una nueva concepción del hombre y el mundo, reivindicando elementos de la cultura clásica grecorromana. Los cristianos estudian el texto bíblico como una perspectiva con mayor objetividad. El humanista Erasmo de Róterdam compara la Vulgata con su propia traducción del texto griego del Nuevo Testamento al latín. Influye en Lutero, un monje alemán bastante inquieto que inicia el proceso de la Reforma a partir de las indulgencias, algo así como pagar para salvarse y poder salir de ese lugar llamado purgatorio, que había sido inventado por otro escritor cristiano años atrás. Traduce la Biblia del griego al alemán, aportando no solo otra visión diferente al cristianismo, sino al idioma alemán que con sus diversos dialectos aún no encontraba la unidad de todo su pueblo alrededor de un idioma común. Su propuesta se concentra en volver a los orígenes de la fe y al concepto de sola escritura o solo las sagradas escrituras. Esta nueva doctrina genera un gran cisma en la Iglesia como institución y es atacado por ella. Su defensa lo lleva a afirmar que la tradición y los concilios pueden errar. La Biblia no erra, es la máxima autoridad y es palabra de Dios. Para el siglo XVII, la gente sentía gran confusión en el libro de la Biblia, cuando se reclamaba un mundo de claridad y racionalidad en la edad de la razón y las verdades no absolutas. Va desapareciendo el Renacimiento y los siglos XVIII y XIX llevan al mundo a un nuevo movimiento llamado la Ilustración, que invita al estudio de la Biblia mediante el conocimiento y la razón, con criticismo histórico, es decir, reconociendo que los milagros bíblicos son solo metáforas, alegorías o hipérboles literarias y que no deben entenderse en forma literal, pues se apartan en gran medida de los hechos históricos. Nos conduce a fragmentar la Biblia en nuestras mentes, creando un canon dentro del canon, hasta la época actual, con miles de sectas cristianas que hacen su propia interpretación como única verdad.
Termina la escritora invitando a la unidad de las tres religiones monoteístas en una hermenéutica común, es decir, un método que aplicado a las tres religiones compartan la regla de oro: no hagas al otro lo que no quieres que se te haga, dejando así a un lado las ideas preconcebidas para lograr llegar ya sea a Dios, al nirvana o al Tao. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: si la historia nos muestra que dependiendo de nuestro origen condicionamos nuestras creencias culturales y religiosas, ¿cómo hubiera sido nuestro desarrollo si Abraham no hubiera existido ni como historia ni como leyenda?